¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué lindo otro día miércoles más estar juntos estudiando en este grupo o en estos grupos que el Señor nos permite compartir su palabra con el pastor Cristian. Como ustedes saben, todos los miércoles estamos teniendo este estudio referente en esta ocasión a lo que es la palabra del Señor, la utilidad que es para nosotros, pero también en el día de hoy vamos a ver lo que es nuestra responsabilidad frente a la palabra de Dios. Y este estudio comienza con el Salmo 119, no se asusten ustedes, no vamos a estar estudiando todo el Salmo 119 porque tendríamos que estar unas cuantas semanas de varias horas viendo esto, pero vamos a ver los primeros 16 versículos. Ustedes saben que el Salmo 119 tiene 176 versículos. En mi Biblia, que no tiene comentarios al pie de página ni nada, son 7 páginas, es decir, son 3 hojas y media que lleva este salmo. Es un salmo muy extenso, pero tiene una característica que casi todos sus versículos hacen mención a lo que es la palabra de Dios. Y quisiéramos en estos primeros 16 versículos que nos tocan para ver hoy, sacar algunas enseñanzas para nuestras vidas. Me gustaría que juntos podamos leerlo, el Salmo 119, versículo 1 al versículo 16, que dice lo siguiente: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y cuando estaba leyendo y meditando un poco en lo que dice esta parte del Salmo 119, pude hacer un resumen con mis palabras de cada uno de estos 16 versículos que quiero compartirlo con ustedes. Como siempre decimos con el pastor Cristian, nuestra intención no es hacer un estudio exegético, profundo, minucioso de cada uno de los versículos, porque esto llevaría mucho tiempo y no nos permitiría ir avanzando y dejando una enseñanza que es lo que creo que sirve para nuestras vidas y para aquellos que lo podamos compartir. Entonces, si usted me permite, yo lo resumí de esta forma. Voy a ir versículo por versículo, es decir, en primer lugar, la felicidad que hay cuando caminamos en la ley de Dios. Eso lo vemos en el versículo 1. En el versículo 2, y así sucesivamente, vemos el gozo que encontramos cuando guardamos sus testimonios. Es decir, que cuando estamos guardando, teniendo en cuenta su palabra, eso trae algo hermoso en nosotros que es el gozo. Cuando andamos en sus caminos no hay maldad en nuestro proceder.
qué bueno que el Señor nos hace conscientes de que todo lo malo, todo lo que puede afectar a otros, no tiene que estar en nuestras vidas y nos podemos corregir. Hay una orden de parte de Dios de guardar sus mandamientos. ¿Por qué está esta orden? No para bien de Él, sino para bien nuestro, porque el guardar su palabra indudablemente es lo que nos bendice. Hay un deseo del salmista para poder guardar sus estatutos. Eso es algo necesario en nuestra vida, desear guardar la palabra de Dios. No solamente que la leamos, que podamos estudiarla, sino de poderla poner en práctica. Luego no seremos avergonzados si guardamos sus mandamientos. La vergüenza que el diablo o la parte de avergonzarnos que el diablo quiere hacer con nuestras vidas va a no estar porque no está en sus posibilidades, porque no tiene cómo acusarnos. El versículo 7 nos dice que habrá un deseo de alabarle a Dios cuando aprendamos sus justos juicios. Es decir, que ese deseo que debemos tener de alabarle, de reconocer lo que Él es, las cosas que Él hace, lo maravilloso que es, va a partir también del estudio y de la puesta en práctica de su palabra. El guardar sus estatutos nos harán sentir la presencia de Dios. Cuanto más nos alimentemos de sus cosas, más vamos a sentir el obrar, el actuar, el poder de Dios en nuestras vidas. Nuestros caminos son limpiados cuando guardamos sus palabras, es decir, su palabra es aquella que nos muestra nuestros errores, nuestras equivocaciones, y eso nos lleva a un deseo y a un actuar para limpiar nuestras vidas o nuestro caminar. Debe haber un deseo de buscarle para no desviarnos de sus mandamientos. Y aquí volvemos a la palabra desear. Cuando deseamos buscarle y cómo le podemos buscar de una forma concreta, práctica, es a través de su palabra, para poder andar en sus caminos. ¿Cómo vamos a conocer su voluntad, lo que Él quiere para nosotros? A través del estudio de su palabra. El guardar sus dichos es lo que nos libra de pecar contra Dios. Cuanto más entendamos y más crezcamos en las cosas de Dios, menos vamos a desobedecerle y más vamos a estar dentro de sus mandamientos y de su voluntad. Debemos ser conscientes que solo Dios puede enseñarnos sus estatutos. Es el Espíritu Santo aquel que no solamente va a hacer que haya un conocimiento intelectual de su palabra, sino algo que penetre en nuestra vida y pueda cambiar nuestro ser. Es bueno ser muy puntilloso en lo que son los juicios de su boca, es decir, que su palabra es no para tomarla a vuelo de pájaro, bueno, a mí me parece que dice, no, sino para profundizar y para, como dice aquí, ser muy puntilloso, muy cuidadoso de lo que dice la misma para entonces poder vivir como Dios quiere y no como a nosotros nos parece. El versículo 14 dice, no hay cosa de más valor que gozarse en el camino de su testimonio. Y qué hermoso cuando consideramos que de mucho valor poder agradarle, poder gozarnos en sus caminos, poder gozarnos en su palabra, en ponerla en práctica, en poderla vivir. El salmista meditaba en sus mandamientos y camino, y eso es, creo, lo que cada uno de nosotros debemos hacer, meditar, pensar. Vale la pena que podamos estar con nuestra mente puesta en las cosas del Señor. Nos distraen tantas cosas de nuestro alrededor, de nuestro diario vivir, pero qué bueno es que podamos nuestra meditación, nuestro tiempo a solas con el Señor y en nuestro vivir poder poner en práctica constantemente su palabra. Y en el último versículo que estamos viendo hoy, en el versículo 16, llegamos a que debemos regocijarnos y no olvidarnos de su palabra.
dos cosas, estar alegre, y la alegría es una de las cosas que lo va a lograr para que podamos estar alegres, contentos, estar felices, es poner en práctica, es decir, como dice este versículo, dice, no olvidarnos de su palabra, de sus mandamientos. Ahora, mis hermanos, si ustedes prestaron un poco de atención en la lectura o si lo vuelven a leer, se van a dar cuenta que tenemos distintas formas de expresarse el concepto de lo que es la palabra del Señor, distinta terminología, pero que toda hace referencia a lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las formas de ser denominada la Biblia es la ley, otro es sus testimonios, otro sus caminos, sus mandamientos, sus estatutos, sus justos juicios, su palabra, sus dichos, los juicios de su boca. Cada una de estas descripciones están haciendo mención a lo que es la palabra de Dios. Y si usted se toma un tiempo de leer todo este salmo, va a ver cómo el salmista va usando distintos términos para describir lo que es la palabra del Señor. Mis hermanos, allí en 2 Timoteo 3:16, que ya lo hemos estado estudiando y viendo en detalle, nos dice la Biblia que la palabra de Dios es buena para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos. Es decir, mis hermanos, que cuando nosotros usamos la palabra de Dios, no solamente para repetirla, para enseñarlas a otro o para darla como aplicación a otros, sino que la aplicamos en nuestra vida, la vivimos en nuestro propio ser, se convierte esa palabra, ese logos de Dios, en ese rema de Dios, en eso especial para mi vida, y eso es lo que tiene poder, como ya lo hemos visto. Nos damos cuenta que la palabra nos enseña, pero también la palabra no solamente nos enseña lo que a Dios le agrada, etcétera, etcétera, sino que nos reprende, nos llama la atención en las cosas que estamos equivocados, nos hace ver nuestros errores. ¿Pero para qué? Para que nos sintamos culpables, para que digamos, bueno, soy un pecador, no tengo remedio, estoy condenado. No, 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 no. Es la invitación de amor, la reprensión de amor, la disciplina de parte del Señor. ¿Para qué? Para corregirnos, para que podamos encaminarnos, entrar nuevamente en el camino recto, el camino de salvación. Y también dice que es esto para instruirnos en toda justicia, es decir, nos instruye, nos enseña lo que es agradable a Dios para que día tras día podamos buscar su rostro y día tras día podamos buscar su voluntad. Cuando leemos allí en Juan 8:31, vemos algo que Jesús le va a decir a sus discípulos o a los que querían ser sus discípulos, sus seguidores, aquellos que estaban escuchándole, que querían aprender de él, que querían ser imitadores de él. Allí en Juan 8:31, la palabra de Dios dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la característica de un discípulo de Cristo? Una persona que se llena la boca hablando de Jesús, una persona que repite lo que dice la Biblia. Es una persona que de alguna forma se identifica como miembro de alguna iglesia evangélica. Es alguna persona que va constantemente a los cultos de la iglesia. Una persona que diezma mensualmente u ofrenda semanalmente. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? ¿Es necesario todo esto? ¿Son características de un discípulo de Cristo, esto que hemos dicho? Sí, pero esto no hace a un discípulo de Cristo.
Estos son consecuencias, forma de vida de un discípulo de Cristo. Es correcto, pero dice aquí la palabra de Dios que el que permanece en su palabra, en la palabra de Dios, es aquel que es verdaderamente discípulo de Cristo. Y permanecer en la palabra de Dios, mis hermanos, no es solamente aplicar la palabra de Dios en determinados momentos de nuestra vida, para determinadas circunstancias de nuestra vida. Hay algo que nos dice aquí la palabra del Señor, que hay que permanecer, la constancia en la palabra de Dios. Pero tener constancia en la palabra de Dios no es leerla constantemente, sino es leerla, estudiarla y aplicarla a nuestra vida para poder vivirla. De lo contrario, de poco puede servir aquello que nosotros intentamos o queremos o pensamos que vamos a hacer si no lo ponemos en práctica. Por eso el Señor tiene que decir, un verdadero discípulo de Él no es aquel que cada tanto usa la Biblia, no es aquel que hace ciertas cosas que dice la Biblia, sino que un verdadero discípulo de Él permanece en su palabra, camina de acuerdo a su palabra, actúa de acuerdo a su palabra, piensa de acuerdo a su palabra, aconseja de acuerdo a su palabra. Eso es lo que hace o identifica a un verdadero discípulo de Cristo. Por eso, mis hermanos, qué importante es que en la vida cristiana las cosas que suceden cada tanto no es la que nos distingue como hijos de Dios. Qué lindo es cuando la gente puede ver en nosotros que en las circunstancias buenas podemos actuar de la forma que Dios quiere, pero en las circunstancias malas también lo podemos hacer. Estemos contentos o estemos tristes, no damos un mal testimonio, actuamos de acuerdo a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. La permanencia de su palabra en nuestra vida nos va a llevar a vivir una vida de una forma diferente en cada instante de nuestra vida. Ahora, aquí dice, si tomas en serio la importancia de la palabra de Dios en tu vida, ¿qué harías con ellas? ¿Cuáles serán los resultados? Es decir, si es real la palabra de Dios en nosotros, la hemos tomado con responsabilidad, la tomamos como tal, como palabra de Dios, bueno, ¿cuáles van a ser los efectos? ¿Cuáles van a ser los resultados en nuestra vida? Y allí en 2 Timoteo, dice así la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, qué bueno es el consejo que Pablo le da a su discípulo Timoteo. Dice, procura presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia, con cuidado, presentarte aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como siervo de Dios que no tiene cosas en su vida en que el diablo puede acusarle. Que usa bien la palabra de verdad. Y aquí, mis hermanos, creo que en base a lo que estamos haciendo hincapié en el estudio, nos tenemos que detener algún instante. Dice aquí, usar bien la palabra de verdad. La Biblia no dice, usa la palabra. Dice, usa bien la palabra. Hay distintas formas de usar la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios puede ser un bálsamo que sana, que cura, pero otras veces puede ser un garrote que destruye, que rompe, que mata. La palabra de Dios debe ser usada de acuerdo a cómo está dada la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios bien usada siempre va a ser usada en amor, porque Dios es amor. Y dice su palabra que todo va a pasar y que nada tiene valor si dejamos el amor de lado. Si el amor no es lo principal, lo primordial. Que el amor va a continuar siempre, porque Dios es amor, mis hermanos. Nosotros no podemos usar la palabra de Dios si no la usamos con amor, porque la estaríamos usando mal.
La palabra de Dios es aquella que nos hace ver los errores, como hemos visto, es aquella que nos muestra dónde estamos equivocados y tenemos que ser fieles a la palabra del Señor, no permisivos, sino que tenemos que ser personas que podamos hablar con otro y si le vemos equivocado, poder hablar con amor para hacerle ver su error, pero también mostrarle con amor que Dios tiene la salida, el camino justo para que Él se encamine y pueda ser corregido, como lo hemos visto tan claramente en su palabra. Es decir, mis hermanos, la palabra de Dios no debe ser usada, como dije hace un ratito, como un garrote, como un palo que le partimos en la cabeza a la gente. No podemos presentarnos frente a las personas y decirle, sí, porque la palabra del Señor dice tal y tal cosa. No, tenemos que hablar con el amor que Dios nos trata a nosotros. Si en cada una de nuestras equivocaciones Dios nos hablaría de la forma que muchas veces nosotros hablamos a nuestro prójimo, a nuestro semejante, a nuestros hermanos, pobrecito de nosotros. Si Dios no nos tuviese la paciencia de advertirnos una vez y otra vez, de mostrarnos el camino una y otra vez, pero siempre en amor, pobrecitos de nosotros, hermanos. Usar bien la palabra del Señor es usarla de acuerdo como el Señor la usa con nosotros, poderla usar con el otro. Por eso, mis hermanos, allí en Santiago capítulo 1, versículo 22, dice así la palabra de Dios. Note qué hermoso. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, hermanos, la palabra del Señor, en primer lugar, tiene que ser puesta en nuestra vida. Es muy triste querer enseñar a otros la palabra de Dios y no darnos cuenta de que en primer lugar la tenemos que aprender nosotros. Porque como siempre decimos, no podemos dar lo que no tenemos. Es decir, que es bueno poder enseñar la palabra de Dios. Debemos enseñar la palabra de Dios. Pero anteriormente tuvimos que ponerla en práctica. Por eso el Señor dice, sed hacedores, no solamente oidores. Porque sucede algo muy triste cuando no somos hacedores. Solamente somos personas que oímos y repetimos. Somos como los loros. No es su idioma, pero lo repite porque lo oye, porque tiene buena memoria, porque lo grabó. Mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios, y en lo que es tan triste, engañándoos a vosotros mismos. Uno podría decir qué cosa insensata es engañarse a uno mismo. Uno puede tener un sentido, lógicamente, siempre satánico y nunca debe estar en la vida de un cristiano, pero hablando del mundo, uno puede decir, tuvo un sentido en querer engañar a otros para sacar una ventaja, para beneficiarse, por algo. Pero engañarnos a nosotros mismos es algo totalmente absurdo, necio, sin sentido. Y dice aquí la palabra de Dios que si somos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso, mis hermanos, no vivamos engañados. Seamos personas sabias. Seamos personas que podemos mirar la palabra de Dios y podamos decir, quiero ponerla en práctica, quiero vivirla. No quiero vivir más engañado. Si hasta ahora me engañé a mí mismo, desde ahora no quiero vivirlo más. Lo que dice su palabra, tengo la intención, el deseo, las ganas de poderlo poner en práctica. Y mis hermanos, para ir finalizando ya aquí, quiero dos pasajes verlo en forma muy rápida. Una es allí en Esdras capítulo 7, versículo 10, que dice la palabra de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas que necesitamos, mis hermanos, y que de Esdras lo entendemos y lo tenemos que poner en práctica. Fíjense, lo primero que dice es que él preparó su corazón, su mente, su vida para inquirir, para profundizar, para entender la ley de Jehová. Pero en primer lugar, él
la cumplía en su vida. Dice, y para cumplirla. Fíjense los pasos necesarios antes del tercer punto, que era enseñarla. Dice que él inquirió, profundizó, la estudió para ponerla en práctica, para cumplirla en su propia vida. Y recién entonces, el tercer paso dice, y para enseñarla a Israel. Ahora, mis hermanos, creo que esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Primeramente, estudiar profundamente la palabra del Señor, saber lo que dice la palabra del Señor, no lo que nos gusta entender, no lo que nos gustaría que diga, sino lo que dice la palabra de Dios, estudiarla profundamente, empezarla a vivir en nuestra vida y entonces sí, empezarla a enseñar para que otros no solamente escuchen lo que estamos diciendo, sino también lo que estamos haciendo. Y quiero finalizar con el último versículo de Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios dice así, 3:16 de Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjese, la palabra de Cristo more. No solamente entre por un oído y salga por el otro. No solamente llegue y como llegó se fue, sino que permanezca, que more. Y dice en abundancia, sobreabunde la palabra de Dios. Mire cuánto hay aquí, cuánto Dios tiene para decirnos. Esto está en nuestra vida, en abundancia. Y dice aquí, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos enseñar y exhortar a otros en toda sabiduría? Solamente cuando la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, mora en cada uno de nosotros. No podemos enseñar a otros lo que nosotros creemos que es lo bueno. No podemos exhortar a otros de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Debemos enseñar y exhortar de acuerdo a la palabra de Dios. Mi palabra puede ser discutida, la palabra de Dios jamás. Mis palabras pueden tener cantidad de errores como la tienen, cantidad de equivocaciones como la tengo, pero la palabra de Dios ninguna. Es perfecta, es palabra de Dios. A ella debemos obedecer, pero a ella también debemos enseñar cuando en nuestra vida haya sido una verdad implantada, puesta permanentemente en cada uno de nosotros. Oramos, mis hermanos. Padre, gracias por este tiempo precioso que nos has regalado. Qué bueno es poder haber estudiado en esta tarde algo más de lo que es tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Haz que cada vez la podamos amar más, darle más valor, que tenga más valor para estudiarla, profundizarla, poder sacar todo ese contenido tan precioso y divino que hay en ella, para poder vivir una vida más agradable como a ti te gusta, como está acorde a tu corazón. Lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.